Vuelvo y explico. Resulta que si yo hubiese hecho bien con el compás mi circunferencia y donde se forma el compás, perdón, donde coloco el compás, la punta del compás, hubiese colocado el objeto, cuando yo fabrique los rayos, la intersección me va a dar exactamente a la misma distancia de donde está el objeto. Aquí no coincide y es porque no estoy tomando medidas, no estoy desarrollando la medida. No se hizo a escala real. ¿Y qué es escala real? Pues que coincida con los parámetros. Entonces, se me está dando una intersección donde no debería dar. Por favor, la naturaleza, cuando ustedes construyan eso, porque es en una clase donde yo les pido a ustedes saquen su transportador, perdón, saquen su compás, saquen su cuaderno, saquen una escuadra y construyan, se les debe formar tal cual están ahí. Obviamente yo los voy guiando, pero ustedes lo que me envían es la foto de su cuaderno. La naturaleza de esta situación es que cuando el objeto se coloca en el centro de curvatura, la imagen debe darme de igual tamaño, debe ser real y adicional debe ser invertido. ¿Listo? Creo que en su guía sí está esa condición. Creo que en su guía sí está condición. Por favor, tomen apuntes para esa situación. Vamos a enviarle la fotografía al grupo de WhatsApp. ¿Me avisan si ya tomaron apuntes? Por favor, la evaluación llega hasta lo que veamos hoy. ¿Listo? Y cuando digo la evaluación, hablo de la bimestral y hablo de los quizzes. Entonces, parte de lo que ustedes van a hacer es construir diagramas de estos. Todavía no le metemos cálculos numéricos porque no los hemos visto. Entonces la evaluación va a ser más de recrear imágenes y más de representar conceptos. La parte numérica corresponderá a lo que vimos de sonido. ¿Listo? ¿Ya tomaron apuntes? No me separe, por favor. Bien. Mientras tú estás tomando apuntes, yo voy abriendo aquí la guía para que vean que esos datos estaban en la guía. Ah, se me cerró WhatsApp. Abrirlo otra vez. Bueno, listo. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? No. Sí, mister. Listo. Bueno, vamos a borrar. Vamos a confirmar que ya envié la foto al grupo de física.
Sí, ya se envió la foto, entonces ahora sí puedo borrar. Bien, entonces voy a compartir la guía de estudio de ustedes. La guía que el colegio envió a principio de periodo y pues que es el continuará de lo que hemos venido haciendo. Entonces aquí en la guía ya habíamos hablado de espejos planos, y ahora vienen los espejos esféricos. Entonces, centro de curvatura, foco, Ave María, ¿por qué no se abre esto? Centro de curvatura, foco, eje focal, centro óptico, los rayos. Entonces, el primer rayo, si pasa por el centro de curvatura, rayo paralelo al eje principal y se refleja por el foco. Y aquí están las gráficas de los diferentes espejos cóncavos. Entonces, observen. Profe, Dime. una pregunta, ¿no se supone que se tiene que, la imagen tiene que dar igual a la otra? Sí, míralo. Aquí quiero que mires aquí en la pantalla donde estoy con el cursor. ¿Sí? ¿Sí me ubicas? Sí. Bueno, entonces mira, cuando se hace con escuadra, con paz y todo, nos da exactamente en el mismo lugar. Nos da en el mismo lugar. Por eso fue que te dije que la imagen era igual, invertida y real. En el dibujo que yo hice no me dio así. ¿Cuál es la explicación? Las medidas. Que yo no lo hice a escala, sino simplemente dibujé un casquete para explicar cómo se forman los rayos. Por eso me vine aquí a la guía, porque aquí en la guía sí puedo explicar bien. Entonces, en la guía, aquí en la primera que tengo, me conviene, vamos a agrandar esa imagen un poquitito, muy bien. En la primera, entonces mira, este es el tamaño de la imagen. Este es lo que llamaríamos nosotros la altura del objeto y esa sería el tamaño de la imagen. Altura del objeto y tamaño de la imagen. Entonces, aquí nos damos cuenta que el objeto es más grande que la imagen. En el segundo, ¿qué sucede? En el segundo, ¿cómo son el objeto y la imagen? Igual. Iguales. Cuando nosotros hagamos los cálculos y mostremos, es porque el de O, que está aquí arriba, el de O, es igual a ¿quién? Al de I. Entendiendo que de O es la distancia del objeto y de I es la distancia de la imagen. Ese es el segundo caso. Entonces dice, la imagen es igual de tamaño, invertida porque da por debajo del eje focal y adicional es real porque se interceptan los rayos sin necesidad, o sea, la geometría óptica se intercepta por condición natural. Ahora vamos con la tercera indicación. Entonces recuerdan que yo les había dicho, en el primero se ubicaba en donde, entre el infinito, vamos a colocar esto en negrilla, y vamos a colocarle otro color porque ese casi no se ve. Entonces acá, entre el infinito y el centro de curvatura. Ese fue el primero, entre el infinito y el centro de curvatura. El segundo, ¿dónde lo ubicamos exactamente? En el centro de curvatura. En el tercero, ¿en dónde se ubica? Entre el centro de curvatura y el foco. ¿Sí está claro para todos, por favor? Que el objeto lo estamos ubicando entre el centro de curvatura y el foco. ¿Cómo nos da la imagen entonces? ¿Cómo es la naturaleza de la imagen en ese caso? Más grande que el objeto. Muy bien, entonces si yo te doy la gráfica y te digo, describe la naturaleza de la imagen, ¿tú qué escribirías? Tienes que escribir tres condiciones. Primero, el tamaño. ¿Cómo sería el tamaño? Del objeto. Sí, no, de la imagen. Siempre hablamos de la imagen. Más grande que el objeto. Entonces decimos mayor. Muy bien. Entonces más grande, aquí la reflejamos con la palabra mayor. ¿Qué otra condición tenemos?
Ya dijimos con respecto a la imagen. Ahora viene la segunda. Ahora, ¿real o virtual? Entonces, en este caso, es real. Y si yo le digo, justifica, ¿por qué es real? Entonces, porque los rayos se intersectan solitos. No hubo necesidad de hacer prolongación. Como no hubo necesidad de hacer ninguna prolongación, sino el reflejo de los rayos se intersecta por geometría, entonces la imagen se llama real. Y viene la tercera condición. ¿Está derecha o está invertida? Entonces, en este caso, observamos que el objeto está para arriba. ¿Y hacia dónde está la imagen? Hacia abajo. Entonces me dicen aquí en el chat, profe, debe ser invertida. Debe ser invertida. ¿Por qué invertida? Pues porque me da por debajo del eje focal. ¿Listo? Invertida, por debajo del eje focal. En ese caso, para yo poderlo entender, me doy cuenta que el de O es más pequeño que ¿quién? El de I. Que el de I. El de O es más pequeño que el de I. Muy bien. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando. Ahora vamos con la cuarta imagen. Nos ubicamos exactamente en dónde. En el foco. ¿Se forma imagen o no se forma imagen? Creo que no. Muy bien. Entonces, cuando en el espejo cóncavo un objeto se ubica exactamente en el foco, entonces, cuando se ubica exactamente en el foco, no se forma imagen. ¿Algunas veces han visto películas un poquito viejitas? Y cuando digo viejitas, llamémoslas retro. Resulta que hay un paradigma en los cines, y es que una de las leyendas dice que los vampiros no tienen alma. Y como no tienen alma, entonces no se pueden reflejar en los espejos. Hoy día la tecnología lo hace por CGI. Entonces ustedes simplemente colocan unos puntos de lectura y el diseñador de la escena en computador, pues lo desaparece a usted. ¿Listo? Pero antiguamente no había computador y no había tecnología CGI. ¿Cómo hacían esto entonces? Esta era la forma. Utilizaban un espejo cóncavo gigante. Mandaban a hacer un espejo cóncavo gigante. ¿Y qué le pedían a la persona? Al que iban a representar como vampiro, le decían, ubíquese sobre el centro de curvatura del espejo. Es decir, bueno, el actor no sabe qué es el centro de curvatura del espejo, sino el de los efectos especiales. Le decía, aparece en este punto específicamente. Y cuando hacían la toma con la cámara, ¿qué se veía? Que el tipo, la cámara sí lo registra, pero el espejo no lo refleja. ¿Y por qué no lo refleja? ¿Cuál es la justificación para que no se refleje? ¿Por qué no se forma imagen? Entonces, miren los dos rayos. ¿Qué característica tienen esos dos rayos? Este es un rayo, el que acabo de colocarle de color verde, y este es el otro rayo que le acabo de colocar como color amarillo, naranja, no sé qué color es. ¿Qué condición tienen esos dos rayos al reflejarse? Me dice alguien, profe, uno pasa por el foco, muy bien, uno pasa por el foco. ¿Y el otro por dónde pasa? ¿Y qué condición cumplen esas dos líneas? Entonces me dice alguien, profe, pasa por el centro, muy bien, uno pasa por el foco y el otro pasa por el centro. ¿Y qué características tienen esas líneas desde la matemática, esas dos líneas? ¿Qué características tienen? Que no se intersectan, me dicen alguien. Y cuando no se intersectan, entonces vamos a decir que los rayos son paralelos. Si los rayos
se reflejan en forma paralela, entonces no se pueden cortar así yo haga esto, rayos paralelos, no se pueden cortar. Así yo haga prolongación, no se van a cortar. Entonces, por eso es que no se forma la imagen. Si a ustedes en el examen, en la prueba de estado, cualquier día les preguntan, ¿por qué cuando alguien se para frente a un espejo cóncavo? Profesor, ¿cuándo lo vamos a necesitar? El problema es ese, que uno no sabe qué van a hacer ustedes el día futuro o qué tengan que representar y de pronto esta idea les quedó plasmada ahí. El día que ustedes necesiten desaparecer algo en una imagen y no tengan la tecnología CGI, pues lo pueden hacer con un espejo cóncavo gigante. Bueno, estará el costo estará el costo del espejo. Alguien dirá, profe, es más barato el programa. Recuerden que es que algunos programas, al colocarlos en el computador, necesitan licencia para ejecutarlos y ahí es el chicharrón, la licencia que es muy costosa. Entonces aquí, ¿por qué es que no se forma imagen? Porque los rayos son paralelos. Ahora vamos a ver el último caso. Ojo que este es el más raro de todos para el espejo cóncavo. Cuando estoy en el espejo cóncavo y me ubico entre el foco y el espejo, cuando me ubico entre el foco y el espejo, entonces la naturaleza de mi imagen cambia. La naturaleza de mi imagen ya puedo ver que, esta condición entonces me dice que la imagen es mayor. Aparte que es virtual. Y aparte de eso, es derecha. ¿Por qué sé que es virtual? Entonces aquí me lo muestro. Me dejan ver con detalle que tuvieron que hacer prolongaciones. ¿Hacia dónde hicieron prolongaciones? Hacia la derecha. Ese también lo voy a enseñar a dibujar acá. Entonces voy a representarlo en la misma gráfica original que teníamos. Aquí ya no tiene importancia. Dime. En el quinto caso, el objeto, ¿dónde está? El objeto está aquí, entre el centro de curvatura entre el foco y el espejo. Ya te lo dejo, ya lo ilumino acá. Voy a colocarlo con un color rosadito para que se vea. ¿Sí lo ves ahí? Ese es el objeto. Entonces está ubicado entre el foco y el espejo. En cualquier punto entre el foco y el espejo. La naturaleza de esa imagen, entonces me da, mira la imagen. Ahora tengo que tener cuidado porque yo tengo el DO. Pero en este sentido, el DI ya no me dio para el mismo lado. ¿Para dónde me está dando el DI? Del otro lado del espejo. Eso significa que ese DI ahora tiene signo negativo. Pero ese signo nos afectará cuando ya estemos haciendo la ecuación, que será pues al finalizar el periodo y empezar el otro. Porque desafortunadamente hubo muchos festivos este año.
¿Listo, muchachos? Bueno, entonces les envío esta imagen al grupo de WhatsApp. Ah, ya alguien la envió. Muchas gracias, Laura. Entonces, vamos entonces a construir la imagen. Por favor, voy a borrar aquí y voy a enseñar a dibujar cuando el espejo. Díganme, por favor, que están viendo una hoja en blanco. No. Ya. Bien, entonces, por favor, atentos al dibujo que voy a hacer. Este sería el espejo esférico. ¿Listo? Ese sería el espejo esférico. Lo primero que yo tengo que ubicar siempre es el centro de curvatura. Para poder ubicar el centro de curvatura, lo primero que hago es trazar el eje focal o eje óptico, si lo quieren llamar mejor así. ¿Listo? El resto no me sirve, entonces el resto lo puedo borrar porque es un casquete esférico. Entonces borro este pedazo. Borro este pedazo. Listo, ya tengo mi espejo. Ubico mi centro de curvatura, como habíamos dicho. Entonces, aquí es donde yo les decía que cuando hice la figura, como no la hice a escala, entonces me salía corrido de donde yo lo quería. Entonces, aquí está, el centro de curvatura. Ahorita miro a ver si lo puedo hacer en GeoGebra y en GeoGebra me sale muy bien. Entonces, centro de curvatura. Ubico el foco. ¿Dónde ubico el foco? Ya sabemos que está en la mitad de esa distancia, aproximadamente por aquí. ¿Todos de acuerdo en que podría ser ahí el foco? ¿O más adelante? ¿Ahí? Listo. Sí. Entonces ahora, ¿en dónde debo ubicar el objeto? Entonces debo ubicar el objeto entre el foco y el centro de curvatura, es decir, puedo ubicarlo aquí. Vamos a hacerlo sólido, es decir, relleno. ¿Listo? Ese es mi objeto. Entonces, por favor, ¿cómo sería el primer rayo? El que siempre dibujamos. El primer rayo siempre se dibuja como paralelo al eje focal. Paralelo al eje focal. ¿Ves? ¿Y qué hace el rayo? ¿Se refleja por dónde? Por el foco. ¿Pero qué pasaría con ese rayo? ¿Qué pasa si dibujo ese rayo? ¿Qué sucedería? El rayo me estaría atravesando el objeto. Si ustedes se dan cuenta aquí, el rayo estaría atravesando el objeto. Entonces, el rayo no podría reflejarse. ¿Listo? Ahora, el segundo rayo, ¿por dónde pasa? Pasa por el foco. Entonces, observen. Vamos a cambiar el color. Vamos a utilizar este de acá. Cuando yo pase por ahí, pues el rayo va a coger ¿para dónde? Para abajo. Pregunta, ¿se interceptarían los rayos después de reflejarse en el espejo? No. No se interceptan los rayos después de reflejarse en el espejo. ¿Qué tengo que hacer geométricamente para demostrar hacia dónde se forman? Debo hacer la proyección. ¿Qué significa la proyección? Debo dibujarlos en la dirección opuesta. Entonces, este rayo está para acá, entonces ya no va para ahí, sino tengo que dibujarlo ¿para dónde? En este sentido. Debo dibujarlo en este sentido. Y aquí lo escribo. Por eso lo hice con otro color, es una prolongación. ¿Por qué tuve que prolongarlo? Porque no hay intercepción de los rayos. Prolongación. Ahora viene este marrón. Este marrón también debo proyectarlo. ¿Él hacia dónde venía? Él estaba
hacia acá. Entonces lo prolongo en la otra dirección hasta llegar al espejo. Y cuando llega al espejo, se tiene que reflejar en forma paralela al eje focal. Entonces hago la proyección. Y obviamente también lo escribo aquí para poder nosotros hoy entender, pues es que es una prolongación. ¿Hay intersección ahora? Muy bien. Entonces, en la intersección se forma la imagen, que para nuestro caso sería aquí. Ahí se nos forma la imagen. ¿Qué tipo de imagen tenemos ahora? Virtual. Muy bien. Fue virtual porque tuvimos que prolongar los ejes. Muy bien. Es virtual. ¿Qué más ves? En el tamaño, ¿cómo lo ves? Mayor HI. Muy bien, mayor. ¿Y qué más tenemos? Es derecha. Profe, ¿por qué derecha? La imagen me da también hacia arriba. El objeto estaba hacia arriba y la imagen también me da hacia arriba. En todas las tres anteriores nos había dado la imagen hacia abajo. Alguien me pregunta. Dice, profe, ¿y qué pasa si tendríamos que pasar los dos rayos por el foco y no por el... Ah, ya entendí la pregunta acá. Me dicen, profe, ¿por qué no dibuja el tercer rayo? Resulta que en la geometría, cuando se estudió la geometría de los espejos, para poder matematizarlos, para poder entender el fenómeno desde el punto de vista científico y justificarlo con la matemática, que es lo que hace la física, entonces el parámetro que se utiliza es el foco, porque el foco de alguna manera es donde van a concentrarse todos los rayos van a pasar por ahí. Si yo dibujo un rayo por el centro de curvatura, él se refleja por él mismo. Para hacerme entender, voy a hacer esta condición. Si yo paso un rayo por el centro de curvatura, él se refleja por el mismo punto. Y obviamente al proyectarlo, si yo lo proyecto, si yo llegara a proyectarlo, vamos a utilizar este color. Si yo llegara a proyectarlo en la otra dirección, pues me daría también en el punto donde se intersecta. Ese sería el tercer rayo. Entonces leo la pregunta que me hicieron. La pregunta me dice tal cual, me dice, ¿los dos rayos pasan por el foco? Sí. Un rayo primero se dibuja paralelo al eje focal y después de llegar al espejo se refleja por el foco. El segundo rayo primero pasa por el foco, llega al espejo y se refleja paralelo al eje focal. ¿Listo? Si un rayo llega a pasar por el centro, se tiene que reflejar por ella misma. Entonces ahí están los tres rayos. Y ahí se formaría la imagen. ¿Listo? A mí me quedó ahí un poquito torcida la imagen, pero es la intención. Ojo, esta es la imagen o la figura que ustedes tienen que formar para un espejo que es de tipo cóncavo con el objeto ubicado. El objeto se ubica entre el foco y el espejo. Les envío allá la imagen al grupo de WhatsApp. Y ahora vamos a ver el último espejo, que es el más fácil de todos, se parece mucho a este, y es el espejo convexo. Entonces, acá en la guía la voy a compartir. Compartir guía. Nos damos cuenta cómo es el diagrama del espejo convexo. Por favor, ¿están observando?
Sí. Entonces, en el espejo convexo, ahora miren, el radio de curvatura apunta para el otro lado. El radio de curvatura apunta hacia el otro lado. Entonces, como apunta hacia el otro lado, vamos a decir que aquí el foco es negativo. El objeto siempre lo voy a colocar acá. Entonces, si tuviésemos que decir algo del espejo convexo, entonces decimos que el foco es negativo. ¿Cuál es la razón por la que el foco es negativo? Del otro lado está. Del otro lado de la ubicación del objeto. Es por esa razón que entonces se considera negativo, porque apunta hacia el otro lado. Es más, y por eso es que se llama convexo. ¿Listo? Vamos a explicar cómo se dibuja la figura. Me dicen si están viendo una hoja blanca en este momento. Entonces, para el espejo convexo, vamos a dibujarlo. Espejo convexo. Entonces, lo mismo del ejercicio anterior. Lo primero que tengo que dibujar, pues, es el espejo. Cuando yo ya dibujé el espejo, me doy cuenta que hay una parte de ese espejo que no necesito. ¿Cuál es la parte del espejo que no necesito? Pues, yo solo necesito un casquete. Dibujo el eje focal. ¿Sí está claro para todos? Listo. Entonces, muchachos, ¿qué parte del espejo tendríamos que borrar? Entonces, borramos todo este pedazo. ¿Por qué no nos interesa ese pedazo? Porque ahora, ¿dónde se va a ubicar el objeto? Entonces, el objeto siempre va a estar ubicado frente al espejo. Lo que pasa es que nosotros sabemos que cuando cuando el objeto se dibuja frente al espejo, siempre ese va a ser el lado positivo. Del otro lado, ¿qué tendríamos? Del otro lado tendríamos el foco y el centro de curvatura. El foco y el centro de curvatura. Ok, entonces, primer rayo, ¿cómo dibujamos nosotros el primer rayo siempre? Entonces, esa es la pregunta que nos hicieron ahorita y que debemos tener claridad. ¿Cómo se dibuja el primer rayo? Entonces, el primer rayo siempre se dibuja paralelo al eje focal. Debería reflejarse por el foco, pero el rayo no puede atravesar el espejo. Entonces, ¿hacia dónde se proyecta el rayo? El rayo iría en esta dirección. ¿Por qué ahí? Porque vuelvo y les digo, el espejo no me deja pasar la luz, entonces tiene que reflejarla en el otro sentido. Debería pasar por el foco, pero no pasa por el foco por esa condición. La misma condición, la segunda, debería pasar por el foco, pero cuando llega al espejo, el espejo no deja pasar la luz. Y después de llegar al espejo, se refleja paralelo al eje focal. La pregunta aquí es,
se interceptan esos dos rayos después de reflejarse en el espejo? Creo que sí. Entonces miramos los dos rayos prolongados. El rayo viene aquí y este atravesaría el cuerpo. Ya ahí ya ese rayo no puede avanzar más. Este rayo se iría al infinito. Entonces, lo que vemos aquí es que no se forma intersección. ¿Qué hacemos cuando no se forma una intersección natural? Prolongación. Virtual. Prolongación. Entonces, este lo prolongaríamos en esta dirección. Este que se va hacia el infinito, entonces lo prolongamos en la otra dirección. Y este, que iba hacia la izquierda, ahora lo proyecto hacia la derecha. ¿Hay ahora intersección? ¿Se forma ahora una intersección? Sí. Y esa prolongación, perdón, esa intersección de prolongaciones, ¿nos da qué tipo de imagen? Virtual. Nos da virtual porque hubo que prolongar muy bien. ¿Cómo es el tamaño? Menor. Menor. Muy bien. ¿Y derecha o invertida? Derecha. Muy bien. Derecha porque da del mismo lado del espejo. Naturaleza. Entonces la naturaleza Me es... puede decir izquierda. Dime. Uno puede decir izquierda si está al otro lado. Es que derecha, no se dice izquierda, se dice invertida. Ah, Menor, como tú lo acabas de decir, derecha y virtual. Esa es la clasificación. Entonces, observen, este tipo de ejercicios, pues, si se pone la gráfica, ustedes tienen que reconocer. Se da la gráfica y ustedes tienen que decir qué tipo de imagen es, qué condición tiene. ¿Listo? Ese es el tipo de examen que se puede colocar ahí. Ahora observen el DI y observen el DO, ya para que se vayan ustedes a descanso. El DI, perdón, el DO sería este. Y este sería ¿qué? El DI. Entonces el DO siempre será positivo. El DI, como me dio del lado izquierdo, entonces me da un DI con signo negativo. Y el foco, ya sabemos que tiene signo negativo porque está del otro lado del objeto. Y el centro de curvatura, pues también sería negativo. ¿Listo? Bueno, muchachos, suspendemos ahí por hoy. Muchas gracias. Estuvieron muy juiciosos. Nos rindió el tiempo. Entonces, por favor, día lunes, tercera hora, vamos a hacer dos ejercicios y se califican en la misma hora de clase. Así ustedes no tienen que ponerse a estudiar cantidades. ¿Cuál va a ser el tema? Efecto Doppler. ¿Listo? Tema del día lunes, efecto Doppler. Pero antes de hacer los ejercicios como quiz, nosotros hacemos ejercicios aquí para que ustedes calienten, para que no entren en frío. ¿Listo? ¿Está claro para todos? bueno, mister. Ok, que estén muy bien. Entonces, quedamos así. Listo, ya alguien me colaboró colocando la foto.
Hasta luego, que muchas gracias por asistir. Nuevamente, gracias.